Bienvenido al espacio de preguntas y respuestas de este canal. La pregunta de esta semana es: ¿qué es pecado? Según 1 de Juan capítulo 3 versículo 4, el pecado es una transgresión a la ley de Dios. A lo largo de la historia y en cada dispensación, Dios siempre ha ordenado que obedezcamos las distintas instrucciones que Él ha dado concerniente a su propósito. A Israel bajo la ley les dijo en Deuteronomio capítulo 12 versículo 32: «Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás». Cuando el hombre se rebela en desobediencia a los mandatos de Dios, ha transgredido las justas instrucciones de Dios y cometido pecado. La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, que Dios es un Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. También dice en 1 de Juan capítulo 3, versículo 5, que no hay pecado en él. Esto hace a Dios perfectamente justo y a todos los que quedan cortos de su gloria injustos. Al mirar el estándar de justicia de Dios, la ley, podemos rápidamente darnos cuenta de que no lo alcanzamos, que no damos el ancho. La Biblia nos dice en Romanos 3:23 que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Nuestro pecado y desobediencia es producto del mal estado de nuestro corazón y voluntad que están en rebelión contra Dios. Jeremías capítulo 17 versículo 9 dice: «Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso». Romanos 7:18 dice: «Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo». El pecado entró al mundo mediante un hombre, Adán, quien es la cabeza de la raza humana. Romanos 5:12 nos dice esto: «Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron». Heredamos la naturaleza pecaminosa de nuestros padres, quienes de igual manera la heredaron de Adán, por quien el pecado entró al mundo. Por esta razón todos hemos pecado. En otras palabras, pecamos porque somos pecadores. Cometemos pecados porque tenemos pecado en nuestra naturaleza y escogemos vivir de acuerdo a eso. Y tal vez digas: «pero yo no he hecho nada malo». Romanos 14:23 nos dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Santiago capítulo 4 versículo 17 nos dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y dirás: «pero si he cumplido algunos de los mandamientos». Santiago 2 versículo 10 dice que cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Así que o cumples todos los mandamientos perfectamente o eres culpable de todos. Y dirás: «pues qué difícil, nadie puede hacer eso, en ese caso todos hemos pecado». Exacto, solo Dios es perfectamente justo, y Dios en su justicia no dejará que la desobediencia o que el pecado quede impune. Tal como la muerte entró al mundo por el pecado, el necesario juicio también vendrá sobre el hombre por su desobediencia. Dios nos dice que después de que muramos enfrentaremos juicio. Hebreos 9:27 dice esto: «y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio». Aquellos hallados injustos y culpables encararán la ira de Dios, mientras que a los justos se les dará vida eterna y paz. Sin embargo, ya vimos que todos somos pecadores, así que estamos atorados. ¿Cómo podemos obedecer el propósito de Dios hoy? Obedecer el propósito de Dios hoy significa ser salvo de la ira de Dios mediante el sacrificio de Cristo por ti. La salvación es el propósito por el que Dios envió a su Hijo Jesús, quien no conoció pecado, para que tomara el castigo por nuestro pecado en la cruz. Cuando Él murió como propiciación, satisfizo la justicia de Dios y ahora su justicia es dada a todos los que creen en su obra. El pecado es rebelión y desobediencia en contra de Dios. Todos tenemos la necesidad de un Salvador o encararemos la ardiente sentencia por nuestra desobediencia. Escucha el video de preguntas y respuestas pasado en el que hablamos de cómo podemos ser salvos para complementar este video. Decide hoy recibir la reconciliación otorgada por Dios por medio de Jesucristo. Él ya se ha reconciliado contigo. Reconcíliate con Él.